¿Qué tal? ¿Cómo les fue en el feriado? No. Buenas, que les haya ido bien. En casita guardado. Sí, la mayoría debe estar en Tonsup. Ok, a ver, para empezar la clase, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Para qué? Para en esta semana comenzar a adentrarnos a la parte del sílabus, que es la más, por así decirlo, la más profunda en el tema de derecho laboral. ¿Sí? En el que vamos a conocer ya los tipos de contrato, vamos a conocer cuáles son las jornadas de trabajo que existen según la legislación ecuatoriana. Sí, entonces vamos a ver ya partes más profundas y después comenzar a ver liquidaciones. Sí, comenzar a hacer los pequeños cálculos, pequeñas fórmulas, cómo son, cómo se debe calcular, etc. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vimos la clase pasada? Licencia de maternidad, vacaciones. Vimos lo que son Vacaciones. los derechos, ¿verdad? Los derechos que tienen todos los trabajadores ecuatorianos. Vimos los derechos de forma general, ¿sí? ¿Cuáles son estos derechos? Díganme. Derecho a vacaciones, Derecho a las vacaciones. ¿De qué se trata este derecho? que por cada año laborado tenemos derecho a 15 días ininterrumpidos de vacaciones. Y se calcula que es la 24ª parte de todos nuestros ingresos. ¿Qué otra característica más tienen las vacaciones? A partir del 5.º año le suma un día más. Perfecto. Muy bien. Sí, el derecho a las vacaciones es una vez que nosotros hayamos cumplido un año en nuestras labores, tenemos el derecho a 15 días de vacaciones. Sí, en caso de que se vaya a calcular la liquidación, es la 24ª parte de todo lo ganado en el año. Sí, y si es que yo paso ya los 5 años con mi empleador, con el mismo empleador de forma continua, tengo derecho a que se me suba un día más de vacaciones. ¿Ok? ¿Qué otro derecho más vimos? Licencia por maternidad, La licencia por maternidad. ¿De qué trata la licencia por maternidad? que las personas, o sea, las señoras que van a ser mamás, tienen 84 días de licencia. Estos días los puede tomar 2 semanas antes del parto o a partir del nacimiento del bebé. 12 Perfecto. semanas, 84 días. ¿Y estas licencias es con remuneración o sin remuneración? Con remuneración. Con remuneración. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Marisela. Vamos con Paola. Paola Quito. Buenas noches. Hola, Paola, ¿cómo estás? También vimos subsidio por maternidad. Subsidio. ¿Qué es el subsidio por maternidad? Según lo que entendí, el subsidio por maternidad es, bueno, lo que le pagan a la mujer que tiene el hijo. Y es el proceso igual que se ingresa en el IES, según el IES. Muy bien, pero ¿por qué te pagan? O sea, ¿por qué pagan? ¿Por qué existe Porque no, eso? porque no le pueden despedir. O sea, sí, pero ¿cuál otra característica más, no sé, más podrías encontrar? Ponte del lado del empleador. Imagínate que un trabajador tuyo se te vaya porque ya va a dar a luz, ¿cierto? Ya, Imagínate que se te va. Estás pagándole la plata y no viene a trabajar, ¿verdad? ya, sí. Entonces lo que hace el IES es formarse con los empleadores y decir, ve, ¿sabes qué?
Perfecto. ¿Qué te parece si yo, IES, asumo el 75% de la remuneración y tú asumes el 25%? Y así ya no me peleas y no molestas y no despides y ganamos de estabilidad laboral para los trabajadores. Ok, Por eso sí, existe el subsidio por maternidad. Esa es la finalidad. ya. ¿Estamos? Profe, ¿qué se diferencia el subsidio y licencia? Ok. El subsidio es el pago de la remuneración. La Ya, licencia es, por así decirte, el permiso que te dan de 84 días o de 12 semanas. ya, profe. O sea, van de la mano ¿en qué sentido? En el que la licencia es el que te da el permiso y el subsidio es el que debes pagar el sueldo. Y que te paga. Ya. Exacto. Listo, profe. ¿Está entendido? Sí, profe, gracias. Para todos, ¿está entendido? Sí, perfecto. ¿Qué otro derecho vimos, Carla? Carla Gallegos. Buenas noches. También ¿Qué tal? vimos sobre los fondos de reserva. Los fondos de reserva. Cuéntame, ¿qué son estos de los fondos de reserva? Es, a ver, es el valor que se presta. A ver, se prestan servicios por más de un año por un mismo empleador. Esto está de acuerdo al Código de Trabajo. ¿Mm? Em, Pero no me leas. Dime tú, ¿qué entendiste? Porque si no entendiste muy bien, te podemos explicar. Por eso estamos aquí. ya, ¿me puede explicar, por favor? Perfecto. A ver, el derecho que tenemos nosotros a los fondos de reserva. Este derecho es creado, sí, como su propio nombre lo dice, fondos de reserva. Es para que vayas guardando un poco de lo que estás ganando mensualmente, sí, guardando un poco en caso de que existe el imprevisto de que quedes desempleado y estos fondos de reserva te ayudan, sí. La característica general de los fondos de reserva es que se te debe dar el 8,33% de lo que tú ganaste en el año, sin tomar 13º y 14º. ¿Sí? Sin tomar para el cálculo, igual esto les voy a enseñar cómo se calcula, sin tomar en cuenta para el cálculo el 13º y el 14º, sino simplemente sueldos, la jornada suplementaria, las comisiones, ¿sí? Tomamos todo eso de lo ganado en el año, sacamos del 8,33%, lo dividimos para 12 y eso se debe dar mensualmente. La característica fundamental del fondo de reserva, eso no se olviden, es que se paga mensualizado. El trabajador es la persona encargada de, si es que quiere que se le pague acumulado en el año, ¿sí? Hacer el trámite correspondiente y lo que nosotros, gestores de talento humano, hacemos es depositar en el IES y el IES es el que resguarda esa mensualidad. Nosotros vamos a seguir depositando. Ya no va al rol de pagos, sino va al IES. Y el IES es el que acumula eso para darle anualmente. Abigail. Doc, una pregunta. Este 8,33% considera con horas de extras y todas esas Claro, cosas, menos, sí, así menos es, los décimos. menos décimos. Ok. Y Que entonces difiere y o varía, porque por claro, decirlo. Ok. yo, por Ya. ejemplo, yo no gano horas extra. Yo gano por comisión. Tengo mi sueldo base y tengo mi comisión. Por caso ganado o lo que haga. Sí, entonces yo cojo de mi sueldo más mi comisión de lo que gane anualmente. Entonces un mes podrá ser, qué sé yo, $12. El otro mes, si no tuve horas extras, puede ser siete No, dólares y así. no, verás. Lógicamente, en el año no te van a pagar porque la característica del fondo de reserva es que cumplas un año en el trabajo. ¿Sí? Después del mes 13, se te pagan los fondos de reserva o se te hace el cálculo. Entonces, de lo que pasó en tu año que estabas trabajando, ahí se hace el cálculo. Y de lo que te salga en eso, se toma un estimado de que lo mismo vas a realizarlo entre este año. Entonces, se te paga mensualmente eso. No sé si me hice entender. Doc, entonces cumplo un año
Ese año Mm. no me pagan, sino el siguiente año. El siguiente año, así es. Ok, ya, gracias. ¿Está entendido para todos? Carla, ¿qué es la que...? Sí, muchas gracias. Ya, ok. Y próxima vez, si no sabes, no le den disposición. Pregúntame, que por eso estamos. ¿Alguna consulta, Estefanía? Buenas noches, Inge. Una pregunta, cuando se cambia de trabajo, si ya cumplió un año y pasa a ser nuevo en otro lugar, ¿los fondos se acumulan o empieza nuevamente? Dice si el tiempo se acumula. Ajá, Se acumula el tiempo. Aquí en los fondos de SEBA sí se acumula el tiempo. ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Sí, sí, profe, y una pregunta me quedó la duda de la compañera. O sea, digamos que yo ya tengo 2 años en mi trabajo y yo ya estoy cogiendo los fondos de reserva Ujú, y a ver, circunstancia, yo me cambio de trabajo ujú, y es otro nuevo contrato. O sea, no ujú. comienza desde nuevo, tengo que esperar de nuevo un año para coger los fondos de No, reserva. tú ya pasas un año como trabajador y ya coges lo que venías acumulando. No, no, pero digamos, yo no estoy acumulando, digamos, a mí me están pagando directamente, pero yo cambio de trabajo con otro nuevo contrato. ¿Tengo que Ok, esperar el año o desde el tal primer vez me hice mes? entender mal en acumular. Si no, el cálculo ya comenzaste, o sea, ya no esperas del año, así te hayas cambiado de empleador, esperas del año, ya no esperas del año, Ya. ya tomas de una vez los fondos de reserva, O sea, directamente el nuevo empleador me directamente. paga los fondos de reserva. Ah, ya, gracias. Listo. Vamos a continuar. Daniela Andrade. Buenas noches, profe. Buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios. Dime, ¿qué derecho nos vas a contar el día de hoy? A ver, ya dijeron los fondos de reserva. Fondos de reserva, subsidio, vacaciones y licencia por maternidad, dijeron. Ya. El 14º Ok, explícanos qué es el 14º. es el sueldo, se podría decir que es un sueldo adicional que los empleados reciben en el mes de agosto, si mal no me equivoco, Depende. en la Si, región Sierra y Amazonía. si yo vivo en Guayaquil, ya Es en marzo, recibo creo. En marzo, por ahí. Ajá. ok. ¿Y Eh, de cuándo a cuándo se calcula? a ver, es Región Sierra, hablamos de región Sierra que estamos ubicados hoy en Quito. Mañana capaz voy a Guayaquil, me cuentas de Guayaquil. Pero ahora que estoy en Quito, cuéntame. A ver, se supone que es desde, o sea, tiene que ser un año. Ya, pero Sí. desde, Es que no sé, ¿desde qué fecha, qué no fecha? recuerdo de qué fecha, la verdad. Mal haría en decirle una fecha porque me voy a equivocar, ¿no? ¿Quién sabe la fecha? ¿De qué fecha se debe calcular el 14º? De agosto a julio. 31 de julio. Perfecto, del 1 de agosto al 31 de julio del año siguiente. Esto guárdenselo, anótenselo, porque nos va a servir muchísimo cuando hagamos cálculo de liquidaciones. Para dar el proporcional, en caso de que debamos dar el proporcional. ¿Estamos? ¿Y cuánto se debe pagar? Eso no me dijiste. Es un sueldo establecido en ese año, el sueldo base establecido en ese año. El sueldo base. Sí, o sea, el que se estableció en ese año como sueldo básico. Sueldo básico. Sí, Básico. sueldo básico, no básico. Sueldo Ya, básico. Está bien. Sueldo básico unificado. Ajá, En este momento son de 400. sí. Se debe pagar los 400. Si ya la persona cumplió el año, sí. Si no, Sí, de proporcional. si no tiene, ajá, es que esto tenía una duda, o sea, les pueden pagar un proporcional, por ejemplo, si les redujeron la jornada y el sueldo, les tienen que pagar un proporcional en ese décimo o tiene que ser por obligación el sueldo básico.
Es de obligación el sueldo básico. Y si en caso o sea, les hacen el depósito de la mitad porque les redujeron a la mitad de la jornada con la mitad de sueldo. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí, yo te voy a poner un ejemplo que es mi caso personal. Sí, yo en el instituto trabajo medio tiempo. Sí, es decir, trabajo solo 4 horas. ¿Ok? Mi cálculo para que me den mi 14º, no te dice la ley, no te establece que porque es medio tiempo se le va a pagar la mitad, sino te establece que todos los trabajadores recibirán el sueldo básico unificado cuando cumplan el año de trabajo. Si no cumplen el año de trabajo, se dará proporcional. Yo entré a trabajar en mayo, ¿sí? Entonces me deben dar mi proporcional, ¿no es cierto? Entonces nosotros, para sacar el proporcional, lo que hacemos es dividir el salario básico unificado para 12 y contar. ¿Desde cuándo a cuándo se tiene que ver o calcular el 14º? Del 1 de agosto al 31 de julio. ¿Cierto? El año siguiente. Yo entré en mayo. Tengo mayo, junio y julio. ¿Cierto? Ujú. Entonces, a lo que sacamos en los 400 dividido para 12, que es 33.33, multiplicamos por 3. Me tienen que dar 100 dolaritos. Ya. O sea, a lo que voy es que no pueden decirles a los trabajadores que porque se les hizo la reducción de sueldo y la reducción de su El jornada. 14º no. En el 14º no. El 13º sí. Y en caso de que eso suceda, ¿cómo se puede, o sea, qué procede? Denunciar. Directa. Es que, lógicamente, si a mí me vas a preguntar, yo soy abogado, a mí me encanta demandar, denunciar y todo. Entonces, te voy a decir denunciar. Ya. Sí, pero ustedes como gestores de un talento humano deben saber cómo resolver eso en el momento que estén ubicados. Ya. Sí. Listo. Yasmín. Buenas noches, compañeros. Doctor, tengo 2 preguntitas. La primera acerca del 14º sueldo. Bueno, en la región Sierra y Amazonía, en este mes ya nos tienen que pagar, ¿verdad? Sí, vamos. Lo legal sería del 1 al 15, que sería lo legal y justamente que paguen el 14º, o se pueden extender hasta fin de mes de agosto. Hasta el 20. Hasta el 20 como fecha máxima. El 20 Obviamente hay como un fecha formulario donde, bueno, que me parece que la información del formulario del 104 con el valor depositado en cheque o, bueno, transferencia a los colaboradores se debe subir la información al Ministerio de Trabajo en ciertas fechas, ¿correcto? Así es. Ya. Pero Y por esto de la pandemia, tienen hasta el 20 se extendió. como máximo tope ya Como tienen que más. haber Ya tienen que pagado. haber pagado el cuarto. 20. Ya, y la segunda es que, por ejemplo, bueno, yo en algunos casos prácticos que, bueno, he hecho mi trabajo por ayuda que me han pedido, hemos hecho una fórmula en base a los días laborables. También o sea, se puede. yo tengo en conocimiento que, bueno, el 13º lo hago en base a todo lo ganado o percibido en todo el año. Todo lo aportable al IES, sí es correcto, ¿no es cierto? Es decir, todo lo aportable, comisiones, horas extras, variante de sueldo, etcétera. Dividido Bonos, para todo. ajá. Sí, todo lo aportable. Y el 14º que lo puedo realizar en base al sueldo básico unificado por los días de trabajo. ¿Sí? Que eso sería más factible para saber, creería yo de mi parte que sí estaría correcto entonces. Sí, verás, yo te voy a enseñar, lógicamente te voy a enseñar la fórmula con la que yo aprendí. Yo soy abogado, no soy gestor en talento humano, pero el ingeniero Esther Zambrano, ustedes me dijeron que le conocen, he hablado con Eda y me dice tu fórmula, o sea, tienes que hacer muchos pasos para sacar tu fórmula. Y Eda me enseñó una nueva fórmula que sacó así. Ya. Sí, pero llegamos al mismo resultado, pero el mío tiene más pasos. Yo le voy a enseñar los dos, mi fórmula y la fórmula del ingeniero Esther, ahí ustedes sabrán cómo utilizar. Ya, muchas gracias, esa era nomás la duda. Ya, listo, Jasmine. Ok, vamos a continuar. Vamos con el 13º. ¿Quién me quiere contar del 13º?
Ah, wow. Me quieren contar un montón. Yo, profe. Vamos, Rocío, cuéntame. A ver, el 13º es un bono navideño que se otorga en el mes de diciembre. Esto se calcula todo lo ganado en el año y es dividido para 12. Se calcula del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente. Este bono es la suma del sueldo que gana más las horas extras y otros beneficios que tenga. Perfecto, Rocío. Muchas gracias. En este sentido, igual, tomar en cuenta las fechas, ¿sí? Porque con las fechas nosotros podemos calcular proporcional. Tanto 13º y 14º, ¿puedo yo acumular o mensualizar o solo puedo acumular? De las dos formas lo puede hacer, mensualizar o acumular. ¿Lo puedo mensualizar o lo puedo acumular? Sí, perfecto. Cuando, por ejemplo, si es que ya empezamos ahorita, bueno, un poco más de tiempo y empezamos el inicio de año, ¿no es cierto? Nosotros debemos avisar en cuánto tiempo, siendo los trabajadores, si queremos acumular o queremos mensualizar. ¿Hasta qué fecha? Siempre se lo gestiona en el mes de enero. Exactamente. Lo regular, los primeros días de enero. Los primeros 15 días del mes de enero. Sí, ahí se debe decir si yo quiero acumulado o quiero mensualizado. Ok. Karina. Sí, buenas noches, ingeniero. Una consulta yo quería hacerle, no sé si esté correcto o no. Yo estaba leyendo algo de que supuestamente por el tema este de la reducción de jornada laboral, habían empresas que podían pagar los décimos igual de manera reducida. ¿Es así o no? Verás, en términos generales no, sí, pero hay empresas que pidieron al Ministerio de Trabajo esta excepción, pero esta excepción se va, cuando se tenga que liquidar al colaborador, se va a pagar como que los décimos recogidos de nuevo en su liquidación. Sí, pero son casos excepcionales que tuvieron que hacer trámite del ministerio y tal. No son todas las empresas, ojo. Sí, son casos muy excepcionales. Ah, ya, ok, ingeniero, gracias. Listo, Karina. Bueno, vamos a continuar. Tuvimos 13º. Vamos por la licencia de paternidad. ¿Quién me quiere contar? Yo, A ver, vamos, Marisela. a ver, la ley de paternidad se le da a los caballeros que reconocen a los hijos. Si es por parto natural 10 días, parto múltiple, parto por cesárea 15 días. Es decir, que si mi mujer dio a luz por cesárea, yo tengo 15 días de licencia. Solo 15 días. Ok. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa si es que la madre llega a fallecer? Esa licencia se le endosa el papá del bebé. Coge el O sea, papá la del- maternidad. Perfecto, muy bien. Muy bien. Vamos con el derecho a las utilidades. No, disculpe, entonces si es que Dios no permite, muere la mamá, los derechos de la mamá se le conceden al papá. Es decir, Sí, los 3 meses de licencia pagado y ya. Gracias. se le pasa totalmente todo al padre. Derecho a utilidades, Abigail. Ya. El 10% se le paga a los No, pero cuéntame un poco, ¿qué piensas tú de este derecho? ¿Por qué se creó? ¿Qué será? ¿Qué es este derecho? No solo las características, ¿no? ¿Qué es este derecho? El derecho a la utilidad es un derecho que corresponde a todos los empleados por trabajar en una empresa, ¿Por es qué? decir, por sacar adelante a la empresa. Por sacar adelante la empresa, ok.
Ajá. Ok. Algo tengo aquí anotado del 10% a los trabajadores y se les da el 5% más por cada carga familiar, pero el 15% no he anotado bien, así que por favor me puede recordar qué significa. A ver, el derecho a las utilidades, ¿sí? Primero es un derecho que nace en virtud de que nosotros, los trabajadores, somos los que estamos produciendo en la empresa, ¿cierto? Nosotros somos los que hacemos cierto producto, no sé, y se lanza a la venta. Nosotros debemos tener una ganancia de lo que se vendió, ¿sí? Valga la redundancia, de las ganancias de la empresa. Debemos tener un porcentaje nosotros de ganancia por haber participado en la hechura, en la venta, etc. Diferentes áreas que hemos participado, ¿sí? Por eso se crea el derecho de utilidades. El derecho a la utilidad, en términos generales, es el 15%. ¿Sí? Ese 15% se divide en dos. El 10% para todos los trabajadores y el 5% para las cargas familiares. Si yo estoy con una persona y tengo unión de hecho, soy considerado carga familiar. Solo si la unión de hecho legalizado. está legalizada. Está notarizada. ¿Sí? Si yo estoy a cargo de una persona con discapacidad, es carga familiar. Si la persona con discapacidad no trabaja, sí. ¿Y si trabaja? Si yo tengo un hijo con discapacidad y que ya trabaja y aporta al IES, ya no entra como carga familiar. Ya no entra como carga familiar. ¿Estás segura de eso? Sí. ¿Sí? Entra como carga familiar siempre y cuando sea dependiente de mis ingresos, digamos una discapacidad física mental de un 80%, que es como un bebé en el hogar, es mi carga y sí entra como utilidad. Pero si yo tengo un hijo con una, digamos que es síndrome de Down, y él trabaja y aporta al IES, ya no entra como utilidad. Muy bien. Tener en cuenta eso, ¿no? Que si nosotros tenemos, si bien es cierto, personas con discapacidad, pero es una persona de discapacidad, hay personas que tienen el 30% de discapacidad. Sí, que sí pueden desenvolverse por sí solas. Pueden trabajar. De igual manera, hay personas que tienen 50, 60, 70% de discapacidad que pueden trabajar, pueden desenvolverse solas, pueden ganar un ingreso, pueden generar un ingreso. ¿Sí? Si es que está trabajando y está aportando al IES, ya no entra a la utilidad como una carga. ¿Ok? ¿Quién tiene el derecho de recibir utilidades y quién no recibe utilidades? Reciben todos los operarios, por así decirlo. Los que no pueden, o sea, no tienen derecho a ese beneficio serían los gerentes generales. Las personas, sí, sí, muy bien. Las personas que tienen un cargo de confianza, sí, porque de dirección, de gerencia, de administración, en razón de que sus sueldos son elevados. Si sus sueldos de la empresa en la que estén casi siempre son de 4,000, 5,000, 6,000 dólares. Sí, entonces, y más también. Entonces, si son elevados, no reciben utilidades. ¿Quién más no recibe utilidades? Los artesanos. ¿Los artesanos o el aprendiz de artesano? El aprendiz. El aprendiz de artesano no recibe utilidades. ¿Estamos? No, ¿qué significa eso? ¿Quién es un artesano? Empezamos por ahí. Sí, muy bien. Freddy nos hace una aclaración. Sí, los empleados públicos, lógicamente, no reciben utilidades. Nadie en el sector público, en razón de que las ganancias
son del interés general, es decir, de todos nosotros. Las ganancias en Petroecuador es de todos nosotros. ¿Ok? Así no trabajemos ahí. Por eso no se recibe utilidades. Ok, ¿quién es el artesano? El artesano es la persona, ¿sí? Disculpa. La persona que hace arte, o sea, a base de mano de obra, puede ser. Es la persona que no realiza ningún tipo de maquinaria para realizar un trabajo. Lógicamente, esta persona debe estar declarada como artesana. Sí, debe ser declarada como artesana por la Junta Nacional de Artesanos. Si no está declarada como artesana, no es artesana. Sí, las personas que venden muebles son artesanos. Ok, el aprendiz. Hay contratos de aprendizaje que se hace para las personas que están ayudando al artesano. Es el aprendiz de artesano. Sí, esa persona no recibe utilidad. ¿Me hice explicar? ¿Me hice entender? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, vamos. Profe, espere, ya me confundí un poquito. Espere, dice. A ver, digamos que una persona es dueño de una carpintería, elaboración de muebles. Ahí me confunde. Dice, el aprendiz artesano no tiene derecho a utilidad. Tiene derecho a utilidad. Toda la ganancia se le lleva el dueño de la Se les carpintería. debe el dueño, así es. Ah, ya. De acuerdo, gracias. Pero, lógicamente, este contrato de aprendizaje de artesano debe estar registrado en el ministerio. El ministerio, ajá. Si no está como aprendiz de artesano, yo cojo utilidad porque soy un trabajador más. Ujú. Pero si mi contrato dice aprendiz de artesano, pues ahí está De acuerdo, gracias. ¿Qué otro derecho más nos falta ver? La afiliación al IES. La afiliación al Seguro Social. Perfecto. Cuénteme, características de la afiliación. Ajá, muy bien. Es un derecho de todas las personas que laboran. Es un Y derecho que tiene tienen todas las personas que laboran, muy bien. Y tiene beneficios de salud para poder realizar créditos. Perfecto. Beneficios en salud. Podemos realizar algún crédito, puede ser un hipotecario, ¿no es cierto? Para sacar mi casita. Profe, esto puede ser para las empresas públicas o privadas que tienen derecho al IES, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Para las empresas tanto públicas como privadas. ¿Cuál es Es la un derecho diferencia? irrenunciable de los Es un derecho trabajadores. irrenunciable. Perfecto. Sí, muy bien. Además de eso, ¿cuál es el porcentaje de afiliación al Seguro Social en el sector privado? Es diferente en el sector privado y el público, ¿no? ¿Cuál es en el sector privado, el porcentaje de afiliación? Que yo debo pagar 9.45. 9.45. Aporte personal. Perfecto. 11.15 aporte patronal. 0.50 IS y 0.50 CT. Perfecto. ¿Sí? El 9.45% de lo que yo gano se debe dar a al Seguro Social o al IES. ¿Sí? De mi sueldo se descuenta eso. Porque es el aporte personal. Hay el aporte patronal que paga directamente el empleador sin descontarme a mí. ¿Sí? Este aporte, como nos dijo muy bien Edison, es del 11.15%. ¿Sí? Aquí Edison nos dice dos aportes más, que es el 0.5 para el IES y el 0.5 para la CETEP. ¿Sí? Este es 0.5 y 0.5 que suma un 1%, se le suma al empleador, es decir, aporte del patrón.
Sí, 0,5 para el IESE. ¿Para qué? Si bien es cierto, el IESE ya no existe, que era la institución de préstamos educativos. Ya no existe el IESE, ¿sí? Pero se da este valor para que pueda incentivar a que los trabajadores puedan profesionalizarse, sacando un préstamo, ¿sí? De igual manera, a la CETEC, que es la Secretaría de Capacitación, ¿sí? Es para que los trabajadores puedan capacitarse. ¿Estamos? Si yo le afilio a mi trabajador después del mes de trabajo, ¿qué pasa? Profe, disculpe antes de que continúe, pero este porcentaje también no varía en lo que es el sector público. Sí, sector público y sector privado. Es diferente. Por eso, en el público creo que tiene otro porcentaje, si no estoy mal. Sí, es otro porcentaje en el sector público. Sí, si mal no recuerdo, sector público ustedes ya lo van a ver, si es que ya no lo vieron, creo que no, en derecho laboral público. Sí, ahí lo van a conocer, ahí lo van a ver en el sector público cómo varía y me van a decir cuando nos veamos en liquidación de nómina. Ok. ¿En qué estaba? Sí, a ver. ¿Qué pasa si es que yo a mi trabajador le afilio después de un mes de trabajo de él, lógicamente, mi empresa? ¿Genera multa? Me pago multa. Pago una multa. ¿Qué tipo de multa? ¿Quién me multa? ¿El ministerio o el IES? El IES. Y el ministerio no me multa. Eso genera una glosa. Una glosa. Cuando nosotros estamos de incumplidos en el IES o que no hemos pagado, si hay a los empleadores, lo que se suele hacer es mandar el procedimiento a coactiva para el cobro. Es decir, o sea, sabe que usted tiene una deuda de tanto, pague al IES. ¿Sí? Ministerio de Trabajo lo que hace es generar una multa. ¿Sabes qué? Tu multa por no afiliarle a tiempo a tu trabajador es de $200. Paga. ¿Ok? ¿Qué más vimos? Profe, una consulta. Dime. Por ejemplo, la empresa le está descontando al personal lo del IES. Sin embargo, ellos están atrasados por más de un año. ¿Qué se puede hacer? Están atrasados por más de un año. Ajá, o sea, en el mecanizado del IES sale que está atrasado el empleado hace un año. ¿Qué es lo que se puede hacer? Denunciar. Bueno, te repito, me encanta denunciar. Denunciar. Sí, esto sí. ¿Por qué? Porque si tú vas como trabajadora al IES, te van a decir, no puedo porque están atrasados, no puedo atenderlo. Y el IES sí puede suspender la atención al empleado si es que está en mora. Sí. Ah, ya. Eso era, gracias. Profe, tengo una consulta. A ver, ¿qué pasa con las señoras que reciben este bono por la ley de discapacidades, que reciben un bono, creo, de 200 y algo? Creo que es el gallego Lara. ¿Es cierto que estas mamitas que están al cuidado de sus hijos con capacidades especiales no se les puede afiliar al IES porque si no pierden? ¿Qué tan cierto es? Realmente he escuchado varias cosas, ¿no? Sobre si le afilio al IES, pierdo. O sea, pierden el bono porque están dedicadas a... Ajá, al cuidado. Cuidado de los niños. Ajá. Ajá. Pero tenemos que tomar algo en cuenta. Si bien es cierto, se les paga porque están justamente cuidado. Para que no trabajen, por así decirlo, sino que se dediquen a cuidar a su hijo o a la persona con discapacidad. Pero nadie me puede privar mi derecho al trabajo. Y si yo voy a trabajar, lógicamente me van a afiliar. ¿Sí? Aquí en el Ecuador nos manejamos de una manera muy chistosa. Nos encanta privar de derechos. Y sí pierden. Sí les quitan. Les dicen, bueno, tú ya, es que les dice, el Estado nunca va a perder. ¿Sí? Entonces te va a decir, bueno, te estoy dando $200, pero tú conseguiste un trabajo de $400 mensuales. Te estamos dando el doble. Entonces,
tú puedes mantenerte con tus 400. Así la afiliación sea voluntaria. Si no, la afiliación, cuando es voluntaria, la afiliación cambia. Cuando es Ya. por un empleador, no. Pero yo puedo irme a afiliar, si es que estoy al cuidado de una persona con discapacidad, yo puedo irme a afiliar y decir, no estoy trabajando, solo estoy afiliado porque quiero tener un seguro de salud. Se puede, cuando es voluntario. O sea, podría afiliarse tanto la persona que recibe ese bono como la persona con discapacidad. Evidentemente, por temas de salud para que esté cubierto en cualquier emergencia que se pueda presentar a futuro. Así es. De acuerdo, gracias. ¿Qué más vimos? Consulta. Sueldo básico. Bueno, Buenas noches, Daniela. sí, perdón. Es que igual estoy en el carro, entonces no se me escucha muy bien. ¿Sí me escucha? Sí, más o menos, pero lanza tu pregunta. Doc, si me puede dar un poco de conocimiento sobre el seguro de desempleo. Ajá. O sea, ¿cómo es eso? ¿Me podría explicar? Tú debes tener cierto porcentaje de aportaciones para acceder al seguro de desempleo. Si mal no recuerdo, era de 36 aportaciones. ¿Sí? Una vez que tú hayas perdido tu empleo, tú debes solicitar al IES, saber que yo tengo el seguro de desempleo, porque ese es un beneficio más de cuando nos afiliamos al seguro social. Pero este seguro de desempleo solo te va a mantener, por así decirlo, por 6 meses. No más. Listo, gracias, Doc. Listo. Profe, este seguro es únicamente para las personas que fueron despedidas, ¿no es cierto? Solo despedidas, así es. Doctor, una consulta. Este seguro de desempleo que menciona la compañera están dando por 5 meses, nada más. 5 meses. Y en la ley, ojo, que en la ley de seguridad social dice por 6 meses. Sí, pero debemos ser, no sé, ser conscientes, pero la institución IES está cayendo a pedazos. Entonces, es complicado seguir dando y seguir dando. No sé, tal vez cae una resolución y decir, bueno, vamos a dar solo de 5 meses. Claro, pero están ahorita dando solo por 5 meses. Ok, Daniela, muchísimas gracias por esa aclaración y y traía a colación esa incertidumbre. A ver, vimos también lo que es el sueldo básico, ¿sí? Que es el mínimo que como trabajadores de una jornada ordinaria podemos ganar. ¿Sí? Yo puedo ganar solo hasta, bueno, desde $400, si es que soy trabajador en jornada ordinaria. Es decir, si yo trabajo las 8 horas, puedo ganar desde los $400. No puedo ganar menos de eso. ¿Ok? De eso se trata el salario básico. Y si mal no estoy, falta el derecho de los certificados. ¿Sí? Todos nosotros tenemos el derecho a acceder a información que nos corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, no puede, por ejemplo, yo empleador, Daniela es la trabajadora, no puede, bueno, sí puede Daniela venir a decirme, ve, Paolo, ¿sabes qué? Dame un certificado laboral. Di que estoy trabajando en tu empresa. Le digo, no, ¿sabes qué? No te voy a dar. Nadie puede negarse. ¿Por qué? Porque ese es nuestro derecho. ¿Qué pasa si alguien se niega? Tenemos que pedir una acción judicial llamada habeas data para pedir información sobre nosotros. Sí, solo es para pedir información. Tema privado. Si trabajamos en el público, tenemos que pedir una acción de acceso a la información pública. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, perfecto. Déjenme abrir nada más la presentación y empezamos con clase.
Un segundito, nada más está descargando. Ya, perfecto. Listo. Si pudieran ustedes observar, ya se encuentra en la plataforma habilitado todo lo de esta semana igual. Falta solo el trabajo en clase 1, el trabajo en clase 2. Sí, vamos a realizar una prueba. ¿Ok? Esta semana vamos a hacer una prueba. Sí, de lo que hemos visto en Introducción al Derecho y en Introducción al Derecho Laboral. ¿Estamos? Prueba corta, fácil, de unas, no sé, 5 preguntas, ¿sí? Van a tener 10 minutos para contestar. Esto lo voy a habilitar el día jueves, va a estar habilitado hasta el día domingo. Ok, vimos los derechos, de reserva. Vamos ahora, nosotros como trabajadores tenemos derechos y tenemos obligaciones. ¿Sí? Tanto empleador como trabajador tenemos obligaciones que cumplir y esto lo determina el Código de Trabajo en su artículo 42. Nos dice que el empleador tendrá la obligación a suscribir un contrato. ¿Qué es suscribir? Es firmar. Tiene la obligación de firmar un contrato laboral. ¿Sí? Y ese contrato laboral tiene que inscribirlo en el Ministerio de Trabajo. La inscripción del contrato también es una obligación del empleador. La afiliación al IES desde el primer día de trabajo es una obligación que debe asumir el empleador. No maltratos, ni físicos ni psicológicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si existe este tipo de maltrato físico o psicológico, se considera como acoso laboral. Tiene que pagar la remuneración a tiempo. Ojo con esto, a tiempo. Si es que no se paga a tiempo, si es que se está demorando 2, 3 semanas, nosotros podemos seguir un visto bueno. ¿Sí? Asumir el porcentaje del 11,15% en el concepto de afiliación, pagar los 13º y 14º salarios, pagar las utilidades y a partir del segundo año de trabajo, pagar los fondos de reserva. Si nosotros nos podemos dar cuenta, las obligaciones del empleador son los derechos del trabajador. ¿Sí? Es decir, que el empleador debe responder por todos los derechos del trabajador. El trabajador, ¿qué obligación tiene? Cumplir su contrato a cabalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me contrataron y en mi caso personal, si es que a mí me contrataron para dar clases, no es que digo, no, saben que hoy no va a haber clases o no voy a dar clases. No, debo cumplir mi contrato, mi función, para lo que yo fui contratado. Mantener un comportamiento respetuoso. Sí, lógicamente nosotros sabemos que debemos estar con un comportamiento totalmente respetuoso en las instalaciones de nuestra empresa para poder así no recaer en alguna falta para que pueda ser despedido o pueda seguir mi visto bueno. Restituir aquellos materiales o instrumentos que por negligencia han sufrido algún daño. Sí, por ejemplo, yo soy una persona que se dedica al arte y el oficio, es decir, al albañil, ¿sí? Y rompí una pala. Por negligencia mía rompí una pala y trabajo para una constructora. Yo debo esa pala restituirla. Es decir, le vea, jefecito, de regreso su pala, la dañé. ¿Sí? Por imprudencia mía, es que le metí un palazo al Pedro. ¿Sí? Cumplir con el reglamento interno, otra obligación.
Sí, por ejemplo, el ir uniformados. Si es que nos solicitan y tenemos uniforme, debemos ir uniformados según lo determine nuestro reglamento interno de la empresa en donde estemos trabajando. Dar aviso de las posibles amenazas que vayan en contra de la integridad o intereses de trabajadores o empleadores. Sí, es decir, si nosotros sabemos, ¿sí?, que esa máquina va a explotar, lógicamente tengo que ir y dar el aviso. Es mi obligación ir, vea, jefecito, vamos a morir todos aquí porque va a explotar esa máquina. Entonces a las 9 te me largas a bañar. Perdón, Vladimir, está prendido tu micrófono. Gracias. Yo tengo la obligación de ir y contarle a mi empleador, decirle, ¿sabe qué? Vamos a explotar y nos vamos a morir todos aquí. Tenemos que salir. Sí, es mi obligación. Saber mantener en secreto todos los aspectos técnicos, comerciales o de fabricantes. Yo alguna vez, si mal no recuerdo, les pregunté si ustedes firmaron contrato de confidencialidad en su trabajo. Sí, este contrato o este acuerdo de confidencialidad justamente es de mantener, ¿sí?, en secreto todos los aspectos de la empresa. Es decir, si por ejemplo, yo tengo una empresa de productos de limpieza, ¿sí?, y tengo contratadas personas ahí que están trabajando. Ellos no pueden ir por la vida diciendo, yo ya sé cómo hacer el detergente, yo ya sé qué fórmulas tiene, yo ya sé cómo se están manejando, quién es su cartera de clientes, etc. No, porque tiene el acuerdo de confidencialidad, de guardar en reserva todos mis secretos empresariales. Sí, ¿qué pasa si es que yo divulgo? Lógicamente me van a seguir daños y perjuicios en materia civil y voy a tener que pagar por la pérdida, presunta pérdida de gananciales de la empresa. ¿Ok? Cumplir con las medidas higiénicas. ¿Qué son las medidas higiénicas? Les pregunto a ustedes. ¿Qué son las medidas higiénicas? Les voy a dar una pista, no son de higiene personal. ¿Okay? Es todo lo que se refiere a seguridad y salud ocupacional. Perfecto. Las medidas higiénicas es lo que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hablamos de salud ocupacional. Sí, que el extintor esté aquí, que la manguera, el agua, etcétera, esté cerca. Esas son todas las medidas higiénicas. Tener respeto hacia las medidas higiénicas que se tiene dentro del lugar de trabajo. ¿Estamos? Vamos a tomar un pequeño receso, ¿sí? Viendo que ya acabamos con las obligaciones. Después del receso comenzamos con los contratos y los tipos de contrato que existen. ¿Ok? Entonces, chicos, nos vemos en 10 minutos, es decir, a las 8:10. Ok, chicos, regresamos de clases. No se olviden, por favor, de encender sus cámaras. Ok, como les comentaba, una vez que ya vimos, por así decirlo, las generalidades del derecho laboral, ¿sí? Vamos a pasar a ver los tipos de contrato. ¿Qué es un contrato? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué contratos existen? ¿Sí? Después pasaremos a ver los tipos de jornadas laborales que existen en el Ecuador. Después pasaremos a ver la terminación de un contrato, ¿sí? ¿Qué causales son? Etc. ¿Ok? Pero
empecemos con qué? Con los contratos. ¿Ok? Permítame un segundito nada más. Ok. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí. 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 Ya, chévere. Entonces vamos con el contrato. Sí, vamos a ver primero qué es un contrato en general para después irnos a la parte específica. ¿Qué es un contrato? ¿Qué saben ustedes qué es un contrato? Es donde se deja por escrito acuerdos. Acuerdos, perfecto. ¿Qué más? Tipo económico. ¿Qué es un contrato, Rocío? Bueno, es el documento legal que, El documento legal. un documento legal entre el empleador y el trabajador, en donde constan lo que va a ganar el trabajador. Ok, ok. Muchas gracias, Rocío. Sí, como les mencionaba, vamos primero a ver el contrato en forma general. Ustedes deben entender que existen contratos de tipo civiles, que por ejemplo es el matrimonio. Sí, existen contratos de tipos laborales, que es por ejemplo el contrato indefinido. Y que existen contratos de tipo mercantiles, ¿sí? Que puede ser el de franquicia. ¿Sí? Aquí vamos a ver, como les digo, el contrato en general, para tomar así su definición y pasar a lo que son los contratos laborales. Entonces, el contrato general nos dice, en su definición, que es un documento en el cual se va a encontrar o se va a plasmar el acuerdo de voluntades de las personas que firman. Sí, puede firmar una persona natural o una persona jurídica. Es un acuerdo de voluntades. Sí, por ejemplo, yo le vendo mi carro, le vendo a Rocío. Sí, establecemos un precio, ¿no es cierto? Por mutuo acuerdo. Y yo le digo, una vez que me pagues, te entrego el carro. Estamos llegando a un acuerdo, ¿no es cierto? De igual manera, yo no le estoy poniendo una pistola en la cabeza a Rocío y le estoy diciendo, Rocío, tienes que firmar el contrato. No le estoy obligando. Es su voluntad. Ahí está el acuerdo de voluntades. ¿Sí? Existen elementos en los contratos, en todo tipo de contratos. Estos son los elementos que siempre van a estar presentes. Es el consentimiento libre y voluntario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Rocío en verdad sí quiera firmar el contrato. ¿Sí? Que yo no esté, como les dije, con una pistola en la cabeza diciéndole a Rocío que firme un contrato, sino que Rocío quiera firmar ese contrato. Si nosotros firmamos un contrato que estamos obligados a hacer, estamos forzados a realizarlo, lógicamente ese contrato tiene un vicio de nulidad y debe ser declarado, valga la redundancia, nulo. ¿Sí? Es decir, no sirve ese contrato. Debe tener un objeto lícito. ¿Qué piensan ustedes que es el objeto lícito? Que sea de buena procedencia. En el ejemplo que se pone del auto, que evidentemente sea adquirido honradamente y no robado, por ejemplo. Perfecto. Sí. El objeto ilícito va dirigido hacia la cosa. Es decir, hacia el carro, en este caso, que me está vendiendo Rocío. Que no sea un carro robado. ¿Sí? Que el objeto sea legal. A más de que, por ejemplo, la que me está vendiendo el carro, a más de eso, yo puedo vender droga. No, no es cierto. El objeto en el cual yo me estoy desempeñando como mi actividad comercial, que es la venta de droga, mi objeto no es lícito. Sí, por lo tanto, el contrato se vuelve nulo.
Causa lícita. La causa lícita es la actividad que yo voy a realizar con ese contrato o la obligación que estoy adquiriendo con ese contrato. Sí, por ejemplo, en este de que le vendí el carro a Rocío. Rocío tiene la obligación de pagarme por el precio del carro, ¿no es cierto? Y yo, Paolo, tengo la obligación de entregarle ese vehículo a Rocío. ¿Sí? A más de eso, la causa lícita es, como les dije, la actividad. A mí no me pueden, o sea, sí pueden, pero no deben, contratarme para ir a pegarle, perdón David, que tome tu nombre, a David Tipán. ¿Sí? No me pueden contratar. O sea, no va a venir Rocío y me dice, ve, ¿sabes qué? Anda, pégale, yo te pago tanto, fírmame este contrato. La causa no es lícita. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la integridad, lesiones que pueda llegar a causar a David, no es lícito. El ir a pegarle a alguien no es lícito. Me hice entender. ¿Sí? La capacidad para contratar. ¿Se acuerdan ustedes qué es la capacidad que hablábamos de introducción al derecho? Chicos, solo fue hace una semana. La capacidad relativa o absoluta. Esa es Bueno, incapacidad. Esa es incapacidad. ¿Pero qué es la capacidad? Capacidad. La capacidad de goce. Rocío, dime. Es la aptitud legal. Es la aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos o contra obligaciones, ¿no es cierto? La aptitud de la destreza física o mental, ¿sí? Que tenemos nosotros las personas para realizar cierta actividad. Aquí yo les decía que la capacidad es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en un contrato debe estar la capacidad para contratar. Es decir, que yo no haya sido declarado incapaz, o absoluto o relativo. ¿Estamos? Que tenga esa capacidad de obligarme, de decirle a Rocío, sí, ¿sabes qué? Tome el carro. Yo me obligué, tome el carro. De no decirle, no, ¿sabes qué? Ya me pagaste, ya nos vemos. Yo no estoy obligado a nada, porque soy un interdicto, porque tengo una incapacidad relativa. Y tú caíste en mi juego y me compraste el carro. ¿Estamos? La capacidad para contratar. ¿Existe alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Perfecto. Vamos ahora sí a fijarnos en el contrato individual del trabajo. ¿Sí? Esta definición es dada por el Código de Trabajo en su artículo 8. ¿Sí? El cual nos menciona que, como muy bien dijo Rocío, es el documento en el cual una persona se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales, y la otra parte, porque son dos partes en el contrato, y la otra parte se compromete o se obliga a pagar una remuneración por esa prestación de servicios personales. ¿Sí? En resumen, el trabajador es la persona que se obliga, ¿cierto?, a prestar sus servicios lícitos y personales. Es decir, a desarrollar cierta actividad dentro de la empresa. Y el empleador es el que se obliga a pagar o dar una remuneración por esa prestación de servicios. Sí, por ejemplo, Rocío tiene una empresa y me contrató a mí como abogado de la empresa. Entonces, lógicamente, yo voy a prestar mi conocimiento, mis servicios hacia la empresa y Rocío me debe pagar la cantidad de mi remuneración que hayamos acordado. Sí, aquí tenemos que tomar algo en cuenta. Si bien es cierto, existe el contrato verbal, ¿sí? Pero una formalidad por excelencia y que siempre
les van a pedir, ustedes como son gestores de talento humano, esto está igual determinado en el Código de Trabajo, que la formalidad sea por escrito. Siempre sea un contrato escrito. ¿Estamos? Perfecto. ¿Cuáles son los elementos en el contrato individual del trabajo? Los elementos, primero, es el acuerdo de voluntades, es decir, el consentimiento libre y voluntario. ¿Sí? Yo no voy a ir donde Rocío le voy a decir, Rocío, vas a trabajar para mí porque sí, le pongo una pistola en la cabeza. Sino que Rocío quiera trabajar en esta empresa. Tenga esa voluntad de trabajar en la empresa. ¿Sí? Otro elemento es la prestación de los servicios lícitos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué actividad va a desarrollar el colaborador o el trabajador? ¿Sí? Otro elemento es la remuneración. ¿Qué es la remuneración? Es la contraprestación o el pago que hace el empleador por mis servicios. Otro elemento es la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Les pregunto a ustedes. ¿Qué piensan ustedes que es la dependencia? Cuando trabajan por su propia cuenta. La dependencia. No. Cuando dependen de un jefe para que les paguen, o sea, trabajan para alguien más. Sí, muy bien, Pedro. La dependencia es depender, ¿cierto? Depender de algo. O de alguien. Sí, en este caso, nosotros que tenemos una relación de dependencia, estamos subrogados. ¿Sí? O subordinados, mejor dicho. A una persona. Es decir, recibimos órdenes de una persona. En este caso, si Rocío tiene una empresa y me contrató a mí como abogado, yo le voy a decir, Rocío, ¿sabes qué debemos demandar? Y Rocío me dice, no, ¿sabes qué? No vamos a demandar. No puedo hacer nada, es la decisión de él, es mi jefa. ¿No es cierto? Esa es la dependencia. ¿Hasta ahí está entendido? Sí. Perfecto. Vamos con la clasificación de los contratos laborales. Sí, los contratos laborales, según el artículo 11 del Código de Trabajo, sí, determina que será de la siguiente manera, o existirán los siguientes contratos. El contrato expreso o tácito. El contrato escrito o verbal. El contrato a sueldo, a jornal, en participación y mixto. El contrato por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional. El contrato por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del mismo giro de negocio, por tarea y a destajo. Y el contrato individual, que es el que acabamos de ver, ¿sí? El contrato de grupo o por equipo. ¿Sí? No son 5 contratos. No son 5 contratos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 contratos existentes, más los que añadió la ley humanitaria, que eso lo veremos más adelante. Sí, vamos a empezar con el contrato expreso y tácito. Este contrato expreso, como su propio nombre lo dice, es que debe estar especificado, debe estar expresado. ¿Sí? Todas las condiciones de trabajo. ¿Sí? Debe ser específico.
¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo. Si yo trabajo como una persona que se dedica al oficio, es decir, un albañil, ¿sí? En ese contrato, cuando es expreso, me va a determinar. Paolo deberá pintar con brocha Wilson número tal, la pintura de color tal de la pared que tiene tantos metros, es decir, es totalmente específica la condición de trabajo. Este contrato puede ser escrito o verbal. Escrito quiere decir que se va a reducir a un documento, es decir, va a estar escrito en un documento. Y verbal es que se lo realiza de manera oral, es decir, hablando. El contrato tácito es aquel que ya se da por entendido las condiciones de trabajo. No se necesita que esté especificada, sino que se da por entendido. Por ejemplo, mismo caso, ¿sí? Que yo trabajo de albañil. Yo llego y me dicen, ¿sabes qué? Vas a pintar esta pared de este color. Yo ya sé cómo pinto, yo ya sé cómo es la técnica, yo ya sé. Simplemente me dicen, debes pintar esta pared y de este color. ¿Qué brocha utilizar? No me dicen, yo ya lo sé. ¿Sí? No voy a utilizar un pincel, sino voy a utilizar una brocha, porque yo ya sé. ¿Estamos? ¿Se ha O entendido? sea, en este tipo de contrato, yo le contrato y usted verá cómo hace. Sí, sería en Yo le conclusión. contrato y usted verá cómo hace. Sí, Ok. pero lógicamente ya se está sobreentendiendo la condición de trabajo. Sí, porque yo si te contrato, por ejemplo, pues me contratan a mí para pintar una pared, yo ya sé cómo pintar. ¿Sí? Y yo ya sé cuánto me van a pagar. Está sobreentendido las condiciones de trabajo. ¿Alguna otra consulta, alguna duda? Doctor, en el caso de los contratos verbales, ¿cómo lo vería como una forma legal? Porque usted sabe que cuando, o sea, lo hablado y si no está por escrito es como no tener nada, prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, si yo llego a un acuerdo con la persona que va a hacer el trabajo y después resulta que no hizo como se quedó en el acuerdo hablado, y ahí ¿cómo puedo yo reclamar o hacer algo legal? ¿Podría ser en ese caso? O sea, cuando son contratos verbales, por eso justamente se pide que sean siempre por escrito, en razón de que si existe algún conflicto, es mucho más fácil irnos al contrato y ver, ah, sí, mira, tú tienes que hacer esto y no lo hiciste, ¿sí? Pero cuando es un contrato verbal, se vuelve un poco complicado, ¿sí? En el sentido de, ¿cómo pruebo? ¿Cómo pruebo que tú le dijiste eso? Sí, pues va a tocar testigos, declaraciones juramentadas, grabaciones, si es que se tiene, esas grabaciones materializables para irnos a juicio, etc. Sí, se vuelve un poco más complicado probar que yo le dije a Carlos que tenía que realizar esta actividad y no la hizo. Sí, gracias a Dios estaba Maricel y Nancy ahí que me escucharon que yo le dije eso. Dije, bueno, nos vamos de testigos. Pero si no tengo testigos se vuelve complicado y casi indefendible, por así decirlo. No sé si respondí tu pregunta, Nancy. Sí, sí, profe. Es que sí estaba con duda porque iba a decir, ¿cómo yo me defiendo en el caso de eso de que pasara alguna cosa así, ¿no? Es Y claro, complicado. como usted dice, si no hay testigos, mejor dado por perdido. Claro, más o menos así. O sea, no darlo por perdido, pero se vuelve más complicado el trabajo de encontrar pruebas. Porque para tú presentar un caso o poder defenderte, debes tener pruebas de lo que estás diciendo. Sí, entonces si no tenemos, no hay juicio. Profe, ¿el contrato tácito solo es verbal? Se puede dar también por escrito, igual, escrito o verbal.
¿Está entendido? Sí. Vamos a los contratos por su remuneración. Los contratos por su remuneración se va a dividir en a sueldo, a jornal, en participación y mixto. ¿Sí? Vamos a conocer los contratos a sueldo. ¿Ok? El contrato a sueldo no existe una definición. ¿Sí? Que nos da en el Código de Trabajo. No hay definición. Sino este contrato lo podemos ver más por la costumbre que nosotros lo hemos realizado. Lo podemos dar su definición. Que es aquel que nos paga mensualmente. ¿Sí? Tenemos la remuneración mensualizada. Ustedes tal vez saben la diferencia entre sueldo y salario. El sueldo, se dice, ¿no? Doctrinariamente, que el sueldo es la remuneración que se paga a las personas que realizan alguna actividad con su cerebro, con su inteligencia. ¿Sí? Como actividades de oficina, etc. Y el salario es el que se le da a las personas que son categorizadas como obreros. ¿Sí? Que realizan más actividades físicas que mentales. Además de eso, solo con su nombre, a sueldo quiere decir mensualizado. Y salario, ario, quiere decir diario. Se paga por día. ¿Ok? Esas son las diferencias existentes entre sueldo y salario. El contrato a sueldo es aquel que la remuneración se va a pactar y me van a decir que se pague mensualizado. Es decir, me pagan el 30 de agosto. Me deben pagar el 30 de agosto. ¿Estamos? Se paga mensualizado. Mes caído. Profe, y lo que hay, los que les pagan la quincena que he escuchado. Una jornal. Ahí. Ya hablamos de eso. Los contratos a jornales, sí, ustedes deben tener entendido que es a jornal. A jornal viene de la palabra jornada. La jornada es el día que se trabaja. Sí, entonces este contrato a jornal se va a pagar por el día trabajado. Sí, hay personas que les pagan en semanas. Sí, por ejemplo, las personas que dedican a la albañilería, se les paga por semanas a veces, o se les paga la quincena. Sí, ¿han escuchado también los jornaleros? Los jornaleros son las personas que hacen trabajos en agricultura. Sí, a esos también se les hace un contrato a jornal que se les paga por día trabajado. Sí, es decir, yo voy a trabajar un día, me pagan por ese día, ya no voy mañana, pero pasado sí voy, me pagan por ese día. Pero lógicamente ahí entra talento humano de la empresa agricultora y les dicen, bueno, ¿sabes qué? Tú vas a venir lunes, miércoles y viernes, tú, Paolo, vas a venir martes, jueves y sábado. ¿Sí? Para poder tratar de cumplir horarios de trabajo como tal. Pero mi contrato es por día ganado. ¿Estamos? No me pagan al mes, sino me pueden pagar en el día, a la semana, a la quincena. Vamos con los contratos de en participación. Estos contratos son los que, a más de que yo estoy recibiendo mi remuneración, también recibo parte de las utilidades del negocio. ¿Sí? Es decir, yo, Pablo Grijalva, soy socio de la corporación La Favorita. Socio, ¿no? Ojo, soy socio. Y, además de eso, soy abogado de la corporación La Favorita. Yo recibo mi sueldo por ser abogado y recibo mis ganancias por ser socio. Ahí se realiza el contrato en participación, porque estoy recibiendo ganancias, estoy recibiendo utilidades de la propia empresa, del propio negocio. ¿Me hice entender? Sí, perfecto. El contrato mixto, ¿sí? Es aquel que... Dime, Perdón. Marisol.
A ver, es decir, que esta participación, a ver si le comprendí. Como corporación, se le contrata a usted por sus servicios en la parte legal, por sus servicios como abogado. Pero ¿Ya? aparte, usted entra al reparto de las utilidades terminado el periodo. No. Ahí no lo entendí. Verás, yo soy socio fundador de la Corporación La Favorita. ¿Sí? Es decir, estuve desde la creación de la empresa. ¿Sí? Y además de eso, me dicen los socios, ve, Paolo, ¿sabes qué? Tú que sabes de esto, ándate a dirigir el área legal. Entonces digo, ya, perfecto, me voy a dirigir el área legal, pero tengo que terminar mi remuneración porque estoy trabajando. Entonces me dicen, ya, tu remuneración va a ser de $1,000. Yo como socio, solo siendo socio, ganaba $500. Entonces, en mi rol de pagos, me va a salir que gano 1,000 como abogado y 500 como socio. Ok. ¿Sí? Entonces, tienen que hacerme el contrato en participación en razón de que también gano utilidades siendo socio de la empresa. ¿Estamos? Perfecto. Vamos al contrato mixto. Este contrato seguramente lo conocen, solo que si ven el nombre van a decir, ¿y esto qué es? Yo no conozco. El contrato mixto es aquel que nosotros recibimos, además de que tenemos nuestro sueldo base, recibimos cierto dinero, cierta retribución por vender el producto del negocio o de la empresa. La comisión por venta, ¿no es cierto? Este es el contrato mixto. ¿Estamos? Es decir, yo gano un sueldo base, gano $400 y además comisiono por producto vendido. Sí, porque yo vendí y dije, mire, ¿sabes qué? Tu producto es bueno, tanto, $100 más. Es mi comisión. ¿Sí me entendieron? Sí estamos. Si no me entienden, chicos, no tengan miedo a preguntar, nadie necesita bien. Profe, una pregunta. Y cuando, por ejemplo, es un vendedor, ellos ganan comisiones. ¿En el contrato debe estar escrito que es mixto? En el contrato no debe estar escrito, pero si es que ya se encuentra que gana por comisiones, ya se sobreentiende que es mixto para el Ministerio de Trabajo. Ok, gracias. Ok, déjenme tomar solo un poco de agüita para seguir, porque ya estoy seco la boca. Ok, vamos a continuar. Por tiempo. ¿Sí? Los contratos por tiempo van a ser indefinidos, de temporada, eventual y ocasional. ¿Sí? Vamos con el contrato que nosotros lo conocemos muy bien. ¿Sí? Que es el contrato indefinido. Este contrato indefinido es la modalidad típica que los empleadores contratan para que tenga una relación estable. ¿Sí? De trabajo. ¿Qué quiere decir indefinido? Que no existe un tiempo de caducidad o de vigencia del contrato. ¿Sí? Antes se celebraba mucho lo que era el contrato a prueba. Y si pasaba el contrato de prueba, ya era contrato indefinido, ¿verdad? Ahora, lo que se hace es redactar un contrato indefinido, de carácter indefinido, pero que tenga la cláusula de periodo de prueba, que será de 90 días. El contrato de prueba ya no existe. Ahora solo hay contrato indefinido con cláusula de periodo de prueba de 90 días, es decir, 3 meses. ¿Estamos? Contrato de temporada. Es aquel contrato
que se celebra por ciertas temporadas del año, que se prestará los servicios lícitos y personales del trabajador por cierta temporada del año. Sí, por ejemplo, en el juguetón, cuando podíamos ir al juguetón a aglomerarnos ahí, necesitaban bastante gente para trabajar, ¿verdad? Por lo tanto, se realizaba contratos de temporada por la época navideña. Porque en esa época se sabía que el juguetón era alborotado y aglomerado. Y se necesitaban más trabajadores. Una vez que yo haya sido contratado por temporada, siempre me tienen que llamar a mí mismo para prestar mis servicios por cada temporada que se requiera. Si es que a mí no me dan, se puede considerar como un despido intempestivo. ¿Ok? De igual manera, no solo en el juguetón, ¿no? De igual manera, por ejemplo, en los bazares, papelería, Super Paco, Dilipa, cuando son las listas de útiles, cuando van a entrar a clases los niños o los jóvenes, de igual manera, contratan a más personal por esa época del año, que necesitan más trabajadores. Daniela, dime. El contrato por temporada, si, o sea, la temporada termina, ¿se finaliza el contrato y nuevamente lo renuevan cada temporada o Se cómo finaliza el funciona? contrato y se vuelve a llamar para formar otro contrato. A la misma persona. A la misma persona. Ok. Yasmín. Profe, otra preguntita con respecto al contrato de temporada. O sea, por ejemplo, si ya se acaba la temporada, bueno, ya se terminaría el tiempo de trabajo. Le llaman a la siguiente temporada y asimismo se termina el tiempo de trabajo. Este tipo de contrato, ¿cuánto tiempo dura vigente el contrato para decirse es válido un año o qué tiempo será? O por determinado se podría poner en cláusula el tiempo establecido, puede ser por un año, 2 años o cómo sería. Sí, el contrato por temporada solo puede estar vigente máximo 60 días. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, una temporada que sea la temporada navideña, como dio el ejemplo, por ejemplo, usted el juguetón, que podría iniciar del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Ese Oh, sería un contrato claro. vigente que vale los 60 días. Así Pasado es. ese tiempo, se daría por terminado el contrato y ya no tendría ningún problema y ya se retira el empleado, ¿no es cierto? Así es. Ya, eso. Gracias. Listo también. Abigail, no sé si tienes alguna pregunta. Doctor, ¿y este contrato celebra liquidaciones? Celebra liquidaciones. Sí, lógicamente, todo contrato celebra liquidaciones porque, por tus haberes. Sí, todos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, y también, profe, disculpe, estos contratos también serían también para, ¿cómo es? Para asegurar, o sea, digamos, aporta al IES. Sí, también se aporta al IES. O sea, así sea los 3 meses sería Así también que sean los 2 asegurar. meses. Hay que asegurar. Estamos, todos los contratos, sí, ojo, que los derechos son irrenunciables. ¿Sí? Tiene ese principio de ser irrenunciables. Todos los contratos se aportan. Yasmín. No, no pregunté, pero Está bueno. alzado a tu mano. En serio, perdón, ya lo. Bueno, pero otra pregunta, profe. No pregunté, pero sí otra pregunta. Sí, sí, ya se me vino a la mente. O sea, es lo legal que, por ejemplo, una persona, bueno, perdón, pues estoy formulando mal la pregunta. A ver, una persona tiene que ser
afiliado desde el primer día que ingresa a laborar, ¿correcto? Sí, es correcto. Entonces, digamos, si por parte de gestión de talento humano, de la persona encargada de realizar contrato y etcétera, no afilia a la persona, no le realiza el proceso de contratación con su contrato, etcétera, sea cual sea el tipo de contrato que tenga, y la persona renuncia, digamos, menos en un plazo de 15 días, ¿es obligación, sí, realizarle este tipo de afiliación del contrato y etcétera, o no Se debe necesariamente? realizar la afiliación y de ahí darle de baja en el sistema, porque si no te van a multar. Es decir, Ah, ya. Y si fuese el caso que no se realizara este proceso y realizaran de una distinta manera, como he visto que por ahí hacen como liquidación de haberes, ¿sí también sería lo legal o no? sí, también sería legal. Ah, ya, ya, eso no. Abigail, Doctor, ¿en qué tipo de contrato entran las pasantías? el contrato de pasantías no es un contrato laboral, es un contrato de aprendizaje. ¿Ok? Porque yo voy a aprender a mis pasantías. Entonces no celebra contrato. Se celebra contrato, pero no es un contrato laboral. Sí, dependiendo también de las instituciones, porque por ejemplo yo hice mis pasantías en Petroecuador. Sí, ahí me pagaban, tenía mi sueldo, tenía un sueldo básico en ese tiempo y además de eso me pagaban el IES. Hay otras que ni siquiera pagan el IES, ni siquiera pagan. Si no, uno trabaja por la camiseta, por el equipo. Entonces, depende mucho de eso, ¿no? Pero el contrato de pasantía se debe celebrar. Sí, no es un contrato laboral, pero es un contrato de aprendizaje. Ok, ¿otra pregunta o si puedo continuar? Sí, ok. Por tiempo, sí, seguimos en el contrato eventual. El contrato eventual es aquel que se celebra para satisfacer las exigencias de ciertas circunstancias que ha tenido el empleador. Por ejemplo, el reemplazo de personal que se encuentre ausente por vacaciones, por enfermedad, por licencia de maternidad o diferentes situaciones que puede llegarse a dar. Este contrato se celebra solo por 180 días. Y solo es por estas características, por el reemplazo de un personal que no se encuentra en ese momento en el trabajo o laborante. Ustedes van a encontrar que dice que este contrato eventual puede ser discontinuo o continuo. Sí, contrato eventual discontinuo quiere decir que esos 180 días lo puedo realizar en un año. Independiente, no continuamente, como su propio nombre lo dice. Y el contrato continuo es el que se celebra por 180 días de corrido. ¿Ok? Profe, suponiendo que la persona que fue contratada bajo el contrato eventual se desempeñó bien y le dijeron, o sea, sus jefes le dijeron, ¿sabe qué? Queremos que permanezca en la empresa. Tienen que finalizar el contrato eventual y formalizar nuevamente un contrato. Sí. Tienen que finalizar y firmar un contrato indefinido. O el contrato que ellos quieran. Lógicamente. Sí, hasta aquí está bien, todo está entendido. ¿Profe, puede repetir esa parte que dijo del eventual continuo? ¿Y cuál era el otro? Continuo y discontinuo. Discontinuo. Ahí, gracias. Y vamos con el contrato ocasional. Sí, el contrato ocasional es aquellos cuyo objeto que se va a firmar es por una necesidad emergente o extraordinaria que haya pasado en la empresa, pero que no son vinculadas con la actividad habitual del empleado. Por ejemplo, yo soy dueño de una textilera
y se me dañaron todas las computadoras donde mi gente administrativa está dele y dele todo el día. ¿Yo me dedico a arreglar computadoras o a vender computadoras? No, yo me dedico al área textil. Yo contrato un técnico, le digo, vea, ¿sabe qué? Le voy a contratar por tal tiempo, venga, deme arreglando esta necesidad emergente de todas mis computadoras. Sí, este contrato no puede exceder de 30 días en un año. Estos contratos ocasionales realmente se ven muy pocos, porque yo, como por ejemplo, el ejemplo que les puse, yo puedo ir y decir, vean, ¿saben qué? Mejor tome una facturita por servicios y yo le arreglo la computadora. ¿No es cierto? Mucho más fácil. Pero este contrato ocasional no se ve mucho, pero está en la legislación. ¿Ok? Profe, ¿una persona cuántos contratos puede firmar a la vez? O sea, ¿puedo tener dos contratos en diferentes empresas o no se puede? No se puede. No existe el Ecuador exime del pluriempleo. Sí, además de eso, lo único, por ejemplo, yo tengo contrato firmado con el instituto, tengo contrato firmado con mi bufete. Sí, yo sí puedo. ¿Por qué? Porque la actividad de docencia sí se puede tener como otro trabajo más. ¿Estamos? Por la modalidad de trabajo. Existe el contrato por obra cierta, el contrato por tarea, el contrato a destajo y el contrato por obra cierta dentro del giro del negocio. Sí. Este contrato, sí, por ejemplo, por obra cierta, es cuando el trabajador toma a su cargo cierta labor, ¿sí? Que no existe un tiempo determinado para yo desarrollar esa actividad. Pero sí comprende con una remuneración. O sea, hay una remuneración. Por ejemplo, el contrato por obra cierta es cuando, te pongo un solo ejemplo, ¿no? Yo trabajo de albañil, me contrato en una constructora y me dice, ve, ¿sabes qué, Paolo? Tú como eres del maestro albañil, tienes que construirme esta urbanización o este edificio. ¿Sí? No te damos el tiempo, pero vas a tener una remuneración de $100,000 por toda la obra. ¿Sí? No hay tiempo, hay remuneración y hay la actividad que debo desarrollar. Ahí es el contrato por obra cierta. ¿Sí? ¿Estamos? El contrato por tarea es aquel contrato que tengo remuneración, tengo tiempo y tengo qué actividad voy a desarrollar. Es decir, me va a decir, ve, ¿sabes qué, Pablo? Eres maestro albañil, por $100,000 vas a construirme aquí una urbanización, tienes un año para acabar esta urbanización. Tengo mi actividad, que es hacer la urbanización, tengo mi remuneración, que son $100,000, y tengo el tiempo que me tengo que demorar, que es un año. ¿Sí? Contrato por obra cierta, no hay tiempo, sí actividad y sí remuneración. Contrato por tarea, hay tiempo, hay remuneración y hay actividad. ¿Está entendido? Ok, vamos a continuar. ¿Sí? Contrato a destajo. Es aquel contrato que se va a celebrar o la labor que yo voy a realizar con este contrato se puede ver por medidas de superficie, por piezas, por trozos, ¿sí? Y en general por una unidad de obra, ¿sí? La remuneración se pacta por cada una de ellas.
y aquí tampoco se tomen en cuenta el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, me contratan para pavimentar toda la 10 de agosto. ¿Sí? Me dicen, bueno, tú vas a hacer de la 10 de agosto y Buenos Aires hasta la 10 de agosto y Checa. Vas a pavimentar eso. Solo por esa unidad de superficie. Por esa unidad de superficie me pagan. Si yo me voy de la Checa hasta la Marín, me pagan por esa unidad de superficie. ¿Estamos? Solo es por la unidad de superficie. Por la medida, por el metraje. ¿Ok? Creo que aquí sería, se paga por lo que uno hace. Por lo que hago, exactamente. En este de aquí no hay un tiempo definido, ¿verdad? No, no hay tiempo. ¿Está claro? Perfecto. Vamos por obra cierta dentro del giro de negocio. Este contrato es dirigido, ¿sí?, a las personas que tienen una actividad de construcción y se encuentren en la ejecución de una obra dentro del sector estratégico, ¿sí?, del Estado ecuatoriano. Es decir, dentro de Petroecuador, de las telecomunicaciones, etc. Sí, es para que ustedes saben que cuando nosotros hablamos de contratos con el Estado, yo tengo que licitar, tengo que ganar ese contrato y yo como contratista tengo que realizar cierta obra. Sí, entonces yo puedo con mis personas que me van a colaborar, sí, firmar un contrato por obra cierta dentro del giro de negocio. En razón de que voy a realizar una actividad con el Estado y que es del sector estratégico. En esta actividad sí hay tiempo y sí hay labor. Sí, como ustedes saben, cuando hablamos del Estado, me dicen un año para entregar y no me puedo pasar de ese año. Si me paso de ese año, me ponen como contratista incumplido y pierdo todos mis cargos. O pierdo todos mis contratos. ¿Ok? Doctor, una consulta. Dime. Estos son los que se realizan por medio de la CERCOP, ¿verdad? No, más bien el contrato que yo firmo con cualquier institución estatal se realiza por CERCOP, pero yo como contratista puedo contratar a personas que van a desarrollar esa labor. Ah, Sí, ya, perfecto. y yo puedo firmarles por obra cierta dentro del mismo giro de negocio, este tipo de contrato. Ya, gracias. ¿Listo? Ok, chicos, hasta aquí nos quedamos. El día de mañana continuamos por el mismo canal y en la misma hora. ¿Ok?